capítulo 13 estamos. Job, capítulo 13. Job, capítulo 13. Versículos, ya le digo, vamos a leer de los versos 24 al 26. ¿Qué dice? ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? A la hoja arrebatada has de quebrar y a una paja seca has de perseguir. ¿Por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? Amén. Padre, muchas gracias. Aquí estamos delante de tu presencia para recibir la buena comida, el buen alimento para nuestro espíritu, para nuestras emociones y por ende también para nuestro cuerpo. Padre, bendice por favor nuestras vidas este día, de tal modo que seamos nutridos por la palabra, entendidos de tus caminos, que cuestionamientos que tengamos hoy sean resueltos a través de la palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Bendíceme a mí, dame toda la gracia, Padre, que necesito para predicar. Dame a mí toda la autoridad, Padre, que necesito para predicar. Que yo sea un instrumento en tus manos hoy. Estoy detrás de la cruz de Cristo para que toda la gloria sea siempre para ti, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Tomen asiento, queridos hermanos. Bueno, a ver, espérenme, cuadro aquí un momentico. Esperen un segundito aquí. Hemos estado estudiando el capítulo 13 y en el capítulo 13 Job está diciendo, lo vimos hace 15 días, bueno, no recuerdo cuándo, que él va a decir cosas por las que sabe que Dios lo puede matar, como por atrevido, como por pasarse de la raya. Y una de las cosas que dijo la estudiamos hace 8 días, ¿no? Que él dijo hace 8 días, pidió que Dios lo examinara, ¿se acuerda? Pidió que Dios le hiciera ver la gravedad de sus pecados y le pidió a Dios también que le diera alivio de su juicio, de su corrección. Así nos desenvolvimos hace 8 días. Ahora él va a continuar por la misma senda bajo ese precepto que ya estudiamos de voy a hablar exponiendo mi vida. Voy a decir cosas por las cuales Dios tal vez me mate. Es lo que él dice aquí, ¿ven? Y acabamos de leer 3 versículos que contienen 3 preguntas también que Job le está haciendo a Dios en medio de su dolor, ¿no? Preguntas que tal vez nunca le hubiera hecho si no hubiera pasado por las cosas que le tocó pasar. ¿Vale? Vamos esta noche a examinar esas 3 preguntas. Vamos a tratar de darle una respuesta bíblica a esas 3 preguntas, para que usted esté más entendido de los caminos del Señor, de los misterios del Señor. En la primera pregunta, fíjese que está en el verso, ahora miramos, dame un segundo, en el verso 24, él le dice a Dios, ¿por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? Entonces, él ha sido tan probado por Dios que dice, yo siento que ahora soy
enemigo de Dios, que Dios me tiene por su enemigo. ¿Vale? Así lo siente, así lo dice. Y de esa afirmación de Job, entonces, pues, van a hacer una pregunta, o me nació una pregunta basada en ello, y ¿es el ser humano enemigo de Dios? ¿No? Entonces, la respuesta es sí y no a eso. Por un lado sí, porque Romanos capítulo 5, verso 10, que vamos a leer, Romanos 5, 10, nos declara algo acerca de esa pregunta. Romanos capítulo 5, verso 10. Romanos capítulo 5, verso 10. ¿Qué dice ahí? Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Lo leyó? Dice, si siendo enemigos. Pablo lo declara ahí, lo deja muy claro y dice, en efecto, el hombre en su estado natural es un enemigo de Dios. Dios lo ve como su enemigo. No son amigos. No es el Hijo de Dios. Son enemigos. Que usted va por la calle, le pregunta a cualquier persona, al borracho, al que vive en unión libre, al mentiroso, al drogadicto, a cualquiera usted le pregunta, oiga, ¿usted es hijo de Dios? Y todo el mundo le va a decir que si nadie le va a decir, no, yo no. Todo el mundo le va a decir, claro, Chucho, papito Dios, no sé qué. Todo el mundo le va a salir con esas. Es un desconocimiento, es una ignorancia, porque lo que la palabra de Dios dice es otra cosa distinta. Son hijos en el sentido de ser creación de Dios, pero no hijos en el sentido que usted y yo somos hijos de Dios. No son hijos con la posición especial que usted y yo lo somos. No son amigos de Dios. Dios los ve como sus enemigos. Y bueno, y yo no sé si entre todos los enemigos que yo no quisiera tener, en la lista de primero está Dios. Imagínate qué cosa tan terrible es esa. Que Dios me vea como su enemigo. Por causa de mi estilo de vida, por causa de mis pecados, por causa de mis maldades, Dios me ve como su enemigo. Pero luego Pablo aclara eso. Dice, si siendo enemigos fuimos ¿qué? Reconciliados. ¿Y por qué fuimos reconciliados? Por la muerte de su Hijo. Amén. Entonces, estuve explicando el otro domingo que la vida de nosotros se divide en antes de Cristo, conociendo a Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo, todos los aquí presentes eran enemigos de Dios. Luego, nos convertimos a Jesucristo gracias a la cruz. Y dice, y por esa cruz bendito fuimos reconciliados con Dios. Entonces, en ese después pasamos de enemigos a seres reconciliados con Dios. Bendito sea Dios. Ya Él no es nuestro enemigo. ¿Se alegra por eso? Amén. Yo estoy feliz. Gloria a Dios. De que Dios no me mire como su enemigo. Amén. Ahora, otro texto bíblico, Colosenses 1, 21, 22. Colosenses capítulo 1, versículo 21 y 22. Y vosotros también, en otro tiempo, bendito sea Dios, era en otro tiempo. 1, 21, 22. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte,
para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Amén. Es lo mismo. Está hablando de seres humanos que eran enemigos, hijos de la ira de Dios, y gracias a la cruz, al arrepentimiento, a la fe, a una entrega a Dios, ese ser humano fue reconciliado con Dios. Entonces, de algo tiene usted que encargarse. Si de algo tiene que usted encargarse en esta vida, es de estar reconciliado con Dios, como primera prioridad en la lista. Porque qué cosa terrible es que Dios me mire y diga: eres mi enemigo. Y por eso, cuando mueras, vas a ser tratado como mi enemigo. ¿Se fija? Yo no quiero eso. ¿Usted quiere eso? ¿Quién va a querer eso? Pero aunque usted no lo crea, millones de personas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, muchos siguen siendo enemigos de Dios. Amén, hermano. Esa es la primera pregunta. Job dice: yo siento que me tratas como tu enemigo. Amén, enfermo, se le murieron todos los hijos, quedó en la ruina total. Yo soy enemigo de Dios. ¿Ah? Y si Job pregunta: ¿y es el ser humano enemigo de Dios? La respuesta es no, y la respuesta es sí al mismo tiempo. No, si usted ya fue reconciliado por la muerte de Cristo, por la fe y el arrepentimiento. Y sí, si usted no ha sido reconciliado y está viviendo para hacer su propia vida. Primera pregunta. Segunda pregunta. Job, entonces, de nuevo, capítulo 13, verso 25. Job, capítulo 13, el verso 25. 13:25. Luego él sigue diciendo: a la hoja arrebatada has de quebrar, y a una paja seca has de perseguir. Entonces, Job está preguntando lo siguiente, así en idioma soachú, en idioma colombiano. Está diciendo: ¿Dios le cae al caído? Me está preguntando. Si no, vuélvalo a leer. Mensaje 6. Está diciendo, versículo 26. A la hoja arrebatada de quebrantar. O sea, la hoja que ya está seca, vuelta a nada, la vas a partir. A lo que sencillamente es una paja y nada más, lo vas a perseguir. Traducción al colombiano: Señor, al caído le vas a caer. Ahora hay que responder esa pregunta. ¿Dios le cae al caído? Porque con Job parece que sí, ¿no? Pero quiero que mire atentamente estos versículos. Primero vamos a ir a Isaías 42:3. Isaías capítulo 42, el versículo 3. Isaías 42:3. Esto es una profecía mesiánica. Los que están en el instituto bíblico ya pasaron por aquí, ya leyeron esto. Esto es una profecía mesiánica. ¿Ah? Y yo que no estoy en el instituto, ¿qué es eso de profecía mesiánica? ¿Eso con qué se come, pastor? Bueno, es una manera técnica de decir una profecía sobre Jesucristo. Ya, entonces déjenlo así. Una profecía sobre Cristo. Isaías 42. Y miren lo que dice, que no va a ser el Mesías. Dice: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Están describiendo lo que Cristo hará. Ahora, venga conmigo a Mateo capítulo 12, pero el verso 20. Mateo 12:20.
Mateo 12:20. A ver. Ahora aquí, en Mateo 12:20. Mateo cita esa profecía y se la aplica directamente a Jesucristo. Mire, Mateo 12:20 dice, lea el 17, dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Eso lo dice Mateo pensando, según el verso 15, en todas las personas que Jesús sanaba en su ministerio. La pregunta de Job, miren cómo se parecen esos dos versículos. La pregunta de Job es, bueno, entonces, a la hoja que está seca, ¿te le vas a parar encima? ¿La vas a quebrantar? A lo que es solo paja seca, ¿lo vas a perseguir? Y Mateo responde, Isaías también, la caña cascada, o sea, la rama rota y el pábilo que humea, perdón, la caña cascada, la rama rota no la va a terminar de romper, dice aquí Mateo. Y lo dice, y el pábilo que humea, ¿sabes qué un pábilo que humea? La vela. Entonces está prendida la vela y usted hace así, ¿y qué queda? Entonces empieza a salir un humito. Ahí está. ¿Y entonces usted qué hace? ¿Sí lo ha hecho o no? Bueno, pues Jesús no hará eso. Y el Evangelio está lleno de estas historias. De cañas cascadas, de pábilos humeantes que Jesús ni quebrantó ni terminó de apagar, sino que lo que hizo fue restaurarles, darles esperanza, traerle una nueva vida. Bendito sea Dios. ¿Cuántos experimentaron eso ya en su vida? Usted llegó a Cristo como una rama rota y Él no terminó de romperlo, sino que lo que hizo fue curarlo. Amén, gloria a Dios. Alaba a Dios, cierto que sí. Gracias a Dios que viene María al culto. Gracias María por venir al culto. ¿Quieren María? A ver, María, levante la mano. Ella es la aplaudidora principal. Porque como los pingüinos, el pingüino se tira, ningún pingüino quiere tirar. Si se tira un pingüino, no los pingüinos, solo es que uno aplauda y el resto se le pega. Y aquí la única que, la pingüina es María. Bueno, qué bendición. Ahora, otros versos bíblicos en los cuales se nos promete que eso será así, que Dios no le va a caer al caído, que Cristo no va a romper ramas rotas, que Cristo no va a apagar pábilos que humean. Entonces, Salmo 34:8, Salmo 34:8. Mira esta promesa tremenda aquí, hermosa, Salmo 34:8, 18, que dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Amén. Y salva a los contritos de espíritu. O sea, quebrantamiento, contrición. ¿Y qué dice el salmista que Dios hace con esas personas? Dice, 18 dice, a los quebrantados está cerca, de los quebrantados está cerca, y a los contritos los salva. ¿Y qué es contrito? Pues pregunte. ¿Ah? ¿Cómo me alegra verlos ustedes aquí en primera fila? Qué bonitos. Y siempre se hacen ahí en primera fila.
ellos saben lo que es bueno. Los malos estudiantes siempre se hacen atrás, ¿sí sabían eso? Contrito es muy tristes. Ya, anoten. Eso, muy bien. Contritos. Y también el Salmo 147:3. Miren qué promesas hermosas. Por eso es que los cristianos vivimos con esperanza, ¿no? No para estar apachurrados, arrastrados. No tenemos promesa. Amén. Y Salmo 147:3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Aleluya. Hay otro pingüino aquí conmigo ahora. Él salva a los quebrantados. ¿Sí leyó? Sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Ahora, usted tiene que saber que esas promesas son para los hijos, no para los enemigos. Si usted es un hijo, Dios le va a sanar. Dios va a vendar sus heridas. Siempre. Bendito su nombre. Entonces, ¿es el hombre enemigo de Dios? Sí y no. Sí, si esa persona está lejos de Dios. No, si esa persona está cerca de Dios. Ahora, ¿Dios le cae al caído? No, lo que hace es sanar ramas rotas. Lo que hace es encender pábilos que humean, vendar, sanar, salvar, estar cerca. Bendito sea Dios. Ese es nuestro Rey, hermano. Ese es el Dios. Ese es el Dios al que servimos. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. La tercera pregunta ahora. ¿Dios recuerda mis pecados? Porque en Job, capítulo 13, verso 26, esa es la tercera pregunta que él hace. Job, capítulo 13, verso 26, que dice: ¿por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? Y uno es joven, sí, metió la pata. Como Job se examina, dice: pero es que yo no he hecho nada. ¿Recuerda? Y la Biblia dice: varón perfecto, apartado del mal. ¿Sí? Pero yo no he hecho nada. ¿Por qué me pasa todo esto? Él empieza a imaginar entonces que debe ser por algo que él hizo en la juventud. Eso fue allá cuando yo era joven, que andaba con Patricia, con Sara, Marlene y estaba ahí con Margarita. Margarita se anduvo con Bob. Hace un ratito. Yo los vi. Estamos viejos ya. Son contemporáneos. Sí, por eso los vi. Entonces Job dice: hace una farra ya que me pegué. ¿Quién sabe qué hice ese día ya? Y eso es que Dios me lo está cobrando ahora. Ay, Dios, el Señor me está cobrando mis pecados. Oye, pensando eso, ¿verdad? Oye, por eso me alegra verlos aquí. Y usted me mira con una emoción como si estuviera viendo a Chayanne, yo no sé. A Bad Bunny. Porque es que, a ver, muchacho, Andresito, Andy, usted, ¿cómo se llama usted? Sarita. ¿Quién más? Los jóvenes, no, usted ya no. Daniel allá atrás, Samuel, que ustedes conozcan a Cristo así y estén tratando de guardarse. Ustedes no saben la bendición que es. Pero tampoco se sobreactúe, papi.
situación. ¿Cuántos que conocieron a Cristo viejo hubieran querido conocerlo más jóvenes? A ver, levante la mano, diga. Diga, ¿sí o no? Señor los libró. Miren, la gente levanta la mano, ¿sabe por qué? Todas las malas decisiones que tomaron, los dolores que se les produjo, la rebeldía, los vicios, las malas amistades. Y ustedes están aquí siendo librados de todo eso. ¿Y sabe qué les espera? Un futuro bien bonito. Tampoco me come parce ahora con esto. ¿Oyó? Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, usted todavía no pueden orar así como Job. Ay, los pecados de mi juventud. Dios nos libre de todo eso. ¿Oyeron? Y entonces, Job se pone a pensar. ¿Será eso? Pues yo ya conocí, me porto bien. Debe ser que Dios me está cobrando algún pecado por allá que hice, que ni me acuerdo será. Y entonces, hermanos, la pregunta es, ¿Dios recuerda nuestros pecados para castigarnos por ellos? ¿Qué dice Jenny? Usted casi anda con Job, ¿no? Es que yo soy Job. Entonces, vamos a responder esa pregunta. Primer versículo, Salmo 103:2. Salmo 103:2. Vamos a leer los textos y después le voy a hacer la explicación. ¿Qué dice? Cuanto está lejos el oriente, el occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Cuán lejos está el oriente, el occidente? Eso no tiene, porque cuando uno llega al occidente todavía está en el oriente. Y cuando, ¿sí nota? Porque como la tierra es redonda, ¿sí se han puesto a pensar eso? Pues, ¿dónde está el oriente y dónde el occidente si la tierra es redonda? Cuando llega al fin del occidente todavía está en el oriente, y así sucesivamente. Por eso él dice, cuán lejos está el oriente, el occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Eso está por allá lejos. Nuestras rebeliones están por allá lejos. Luego, Hebreos 8:2. Hebreos 8:2. Hebreos 8:2. ¿Dónde está Hebreos? Ahora. Hebreos 8:2. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Bueno, ahora, Primera de Juan 1:9, que es el más conocido. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Primera de Juan 1:9, que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Entonces, ¿se acuerda Dios de mis pecados para castigarme por ellos? El punto es, lo que Dios perdona está ¿qué? Perdonado. Por eso ahí dice, lo leyó claramente, eso está lejos. Luego dijo, no me acordaré más de sus rebeliones. Y lo dice, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos de toda iniquidad. ¿Vale? Pero esté atento a lo siguiente. Dos aclaraciones. Esto es de los hijos, no de los enemigos. Los pecados de los enemigos de Dios están frente a Él siempre.
Siempre. Los pecados de los hijos como usted y yo están lejos del oriente como el occidente. Y Él no se acuerda más de ellos. ¿Qué siente cuando sabe eso? Alivio, ¿cierto? Amén. Segunda aclaración que hay que hacer en este caso. Y es la siguiente. Dios puede perdonar sus pecados y no acordarse más de ellos. Pero tenga cuidado, porque las consecuencias, si no, esas quedan, y a veces por décadas, y a veces hasta el fin de sus días. Así que tenga cuidado. No diga, ay, como yo le pido perdón a Dios y Él no se acuerda más de lo que yo hago, entonces comamos y bebamos. Señor, porque usted viene a Cristo, le pide perdón por sus pecados, Él le perdona, pero acuérdese que a cada acción una reacción. Hay que andarnos con cuidado. Y le voy a poner este ejemplo, mire. Yo tenía un amigo que éramos amigos desde él era adolescente y yo era joven. Porque él tenía como 14 y yo tenía como 20. Pero él era de la iglesia, así como él. Él era como Andy y yo era como Patricia. No, Patricia está muy vieja. Hay pelados de 20 más. Bueno, yo tenía como Ángel, yo era como Ángel. Bueno, y yo lo conocí porque él se convirtió y empezó a ir a la iglesia. Pero él se tomó las cosas en serio un tiempo después, sí, después no iba, no sé qué. Y cuando fundamos esta iglesia, él supo, y él dijo, no, yo me voy a poner mi pastor, dijo. Y resultó aquí. Y él vendía en la calle, era vendedor ambulante. Mira lo que le pasó. Él era casado y tenía 2 hijos en ese momento, pues ya habían pasado los años. Y él venía y me contaba sus infidelidades. Yo le decía, pero mira lo que estás haciendo, ten cuidado. Y entonces él se reía, una sonrisita así, y me hacía así, literal, así me hacía. Es que qué pícaro, no lo tomó en serio. Un día, dolor en la columna, lo hospitalizaron. Cuando fui al hospital a verlo, era una bacteria en la columna producida por el VIH. ¿No sabe qué es eso? Que hay educación sexual en la casa, mijo, porque SIDA, eso da por ser muy perro. Se acuesta con una, con otra, le prenden eso y eso lo que hace es que le bajan las defensas, le mete cáncer, le mete neumonía, le mete pulmonía, le mete las peores enfermedades. ¿Sí sabía, no? ¿No? Para que mire a ver, solo hasta que se case, papi. Prende ahí eso. Y ahí se arrepintió de eso que estaba haciendo, en ese hospital. Pero ¿sabe cómo salió del hospital? Con un bastón, y hasta hoy día lo lleva, siendo un muchacho como de 28 o 27 años. Hasta hoy día lo lleva. Caminar disque. Dios lo perdonó. Claro. Porque él ahora, hasta donde se lo veo predicando por ahí todo. O sea, está bien, está firme con las cosas de Dios. Pero anda con un bastón. Y me hace acordar de Jacob. ¿Se acuerda de Jacob?
que se puso a pelear con Dios. Le dieron un golpe aquí, le descuadraron la cadera, y a partir de ese momento él cogió toda la vida. Jacob. Porque el perdón de Dios está ahí. Gloria a su nombre. Pero las consecuencias de nuestras decisiones muchas veces quedan por años, por décadas. Por eso hay que tener cuidadito cómo andamos, cómo caminamos. Por eso no hay que juguetear con las cosas de Dios. Porque ese es un asunto peligroso. Muy peligroso. ¿Se acuerdan que eso yo ya le dije? Vivir una vida de pecado conociendo a Dios, eso es un asunto muy peligroso. Usted camina al borde del filo. En cualquier momento va a caer. Usted camina al borde del abismo. En cualquier momento se resbala. Esa es una condición de vida muy peligrosa. Porque cuando esté sufriendo las consecuencias de sus acciones, pedirá perdón a Dios y Él le va a perdonar y alejará sus culpas como el oriente está lejos del occidente. Pero de pronto a usted le toca vivir toda la vida con las consecuencias de sus malas decisiones. ¿Cómo le parece? Por eso es que hay gente, y me incluyo, que es la hora y todavía paga las consecuencias de los pecados de su juventud. Y ya voy para 50. O sea, mi juventud fue hace cuánto. Eso fue hace harto. Y uno todavía anda pagando cosas. Tenga cuidado. Entonces, 3 preguntas. Ya nos vamos, que el tinto se enfría. Primera pregunta: ¿es el hombre enemigo de Dios? Sí y no. Si está lejos de Cristo, Dios lo ve como su enemigo. Si está cerca a Cristo, ha sido reconciliado con Dios. Dios le cae al caído. Tiene piedad, tiene misericordia, restaura ramas rotas, enciende pábilos que humean. Amén. Ahí está la promesa. Tercera pregunta: ¿Dios recuerda los pecados? Sí. No. No. Pero las consecuencias quedan. Y esta pregunta se la voy a dejar ahí para que la investigue. El otro día yo prediqué, le iba a decir eso, pero bueno, se lo voy a decir. Yo prediqué un mensaje sobre el tribunal de Cristo. No sé si se acuerdan. Y entonces dije que íbamos a estar en el cielo ya salvos, pero que se iba a presentar una película de nuestra vida, lo malo, lo bueno que hicimos. Y yo puse ese video en YouTube y alguien me puso: no creo que Dios presente esa película, porque Él no se acuerda de nuestros pecados. Diga, o sea, tal vez no presenten ninguna película ya, pero dice que algunos serán avergonzados en ese sitio. ¿Cómo? Ahí sí ya se volvió un misterio para mí entonces. Pero dice que algunos se alejarán de Él avergonzados ese día. En el cielo, pero se alejarán avergonzados ese día. Y yo pensé que porque ponían una película. Pero ese muchacho, quien escribió ahí, me hizo caer en cuenta que no, porque la Biblia dice que Él no se acuerda de nuestros pecados. ¿Tendrá usted respuesta a esa pregunta? Déjelo ahí. Está sobre sus pies. Pero apenas tiene 15 años, ya está. No se puede sentar porque ya se desbarata. Todo es baratado, chico. Oremos. Ven, mi amor, ora.
Padre, te damos gracias este día por la palabra predicada que llena nuestros corazones. Algunos aprenden, otros recuerdan, otros repasan nada más, Señor. Pero es tu palabra. Y entendemos que para que comprendamos algo muchas veces hay que repetirlo muchas veces. Así que te agradecemos por lo que aprendimos, por lo que repasamos, por lo que recordamos hoy, Padre, a través de esta palabra. Fue tu palabra para esta noche, y que las almas y las vidas, Padre Santo, las almas y las vidas sean llenas de ella. Que cada uno se vaya en paz a su casa, tranquilo, renovado, Señor, y dispuesto a seguir amándote y caminando en tu presencia. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Benditos a Dios. Gloria a Dios. Bendiciones a todos. Damos un quinto abajo, por favor.